¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. En este nuevo parcial vamos a ver como tema el ecosistema y sus componentes. El objetivo es conocer los componentes que forman los ecosistemas y comprender la importancia de los factores bióticos y abióticos para el equilibrio del planeta. Bien, el ecosistema. En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que habitan o en el que viven estos seres, o también llamados hábitats, y las relaciones tanto bióticas como las abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Entonces podemos tomar en cuenta que un ecosistema es un conjunto de seres vivos que habitan en un espacio junto con los factores físicos y químicos con los que los organismos interactúan. El ecosistema tiene límites definidos y diferentes tamaños, desde la totalidad del planeta hasta un pequeño charco. Los elementos que componen un ecosistema se interconectan para formar una compleja red de relaciones. Cualquier cambio en alguno de ellos, como la temperatura o el número de organismos, podría afectar al resto. Por ejemplo, en el caso del predador presa, el aumentar el número de predadores disminuye la cantidad de presas. De esta manera, la ecología toma el ecosistema como unidad y para analizarlo combina campos de ciencias como por ejemplo la química, la física y la biología. Un ecosistema, como ya habíamos visto, está formado por un fragmento de la biosfera, el conjunto de los seres vivos que en él se encuentran y las relaciones que en él se producen. El ecosistema es un sistema, un conjunto de elementos que está relacionado entre sí para realizar alguna función que no podrían realizar si no fuera con la colaboración de otros componentes. Por tanto, un ecosistema está formado por una serie de elementos que forman parte del sistema y las relaciones que se producen entre dichos elementos. Su funcionamiento conlleva un gasto de materia y energía. Formado por el medio físico, en este caso hablamos de los componentes abióticos o el biotopo, por los organismos que viven en él. En este caso los componentes bióticos o también llamada la biocinesis o comunidad, y por las relaciones que se establecen entre todos sus componentes y el medio en el que viven. Tenemos aquí factores abióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos? Los factores abióticos es todo lo que no tiene vida, pero ojo, que se necesita para vivir. Entre ellos tenemos la luz, la temperatura, la tierra, el suelo, las rocas, la arena, el aire, el agua. Es decir, que estos factores abióticos determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos. En este caso, ¿cuáles son los factores bióticos? Los que sí tienen vida, entre ellos las plantas, los animales, bacterias y también nosotros los seres vivos. Entonces, entre los factores abióticos, recuerden, no tienen vida, pero se necesitan para vivir. Por ejemplo, la luz. La luz proviene del sol y con ella las plantas y las algas sintetizan su alimento a través de la fotosíntesis. Con la luz, los organismos regulan sus ciclos vitales. Por ejemplo, la floración de las plantas, la migración y la producción de hormonas en el cuerpo humano, la cantidad de luz que recibe un ecosistema en el día durante todo el año depende principalmente de la longitud y latitud en la que se encuentra ubicado el ecosistema en el planeta. Por ejemplo, los polos reciben menos luz que en los trópicos y en los ecosistemas acuáticos la luz es filtrada por el agua y no llega hasta las profundidades. El agua también es otro factor abiótico importante, ya que ustedes saben que está en estado líquido y es indispensable para la vida. Los seres vivos la usan directamente, transporta nutrientes de un sitio a otro junto con la humedad atmosférica
la cual ayuda a la regulación de la temperatura del ecosistema y es el principal componente de los ecosistemas acuáticos. Luego tenemos también la salinidad, que es la cantidad de sales disueltas en el agua. El agua dulce posee aproximadamente menos de 5 gramos por litro de sales disueltas, mientras que el agua salada de los mares entre 33 y 37 gramos por litro, ¿no? Los organismos que viven en el mar tienen adaptaciones para soportar el elevado grado de salinidad. La temperatura, en cambio, es la medida de la energía cinética de las partículas. Básicamente depende del lugar del planeta en el que se encuentra el ecosistema y de la época del año. A medida que se aleja de la línea equinoccial Ecuador hacia los polos, un ecosistema tiene variaciones de temperatura el año que corresponde a, en este caso, las estaciones. La temperatura también depende de la altitud en la que se ubica un ecosistema. Por esto, aquellos que están sobre las montañas son más frías que los que se encuentran cerca del nivel del mar. La mayoría de organismos no sobreviven por encima de los 50 grados centígrados ni por debajo de los 0 grados centígrados, aunque hay sus excepciones. Una de ellas son las arqueobacterias. El aire, otro factor abiótico que no tiene vida pero que es indispensable para que los factores bióticos puedan vivir. El aire ya sabemos que es una mezcla de varios gases, entre ellos el oxígeno que respiramos, el dióxido de carbono que expulsamos al respirar y el nitrógeno que está presente en mayor proporción. El aire hace parte de la atmósfera y es uno de los principales componentes de los ecosistemas terrestres. Aquí también podemos agregar el viento, que por su parte es el movimiento de aire y gracias a él muchas semillas de las plantas se esparcen y colonizan otros lugares. También tenemos el suelo, que es una capa delgada que cubre la porción terrestre del planeta, la cual se ha formado en un proceso muy lento mediante la acción de los agentes como el viento, los cambios de temperatura, etc. Bien, entonces, como ejemplo, tenemos aquí nosotros otra imagen. Este es un ecosistema. En este ecosistema, si se pueden dar cuenta, tenemos aquí a los factores bióticos y abióticos. ¿Cuáles serían los factores abióticos? En este caso el agua, como tenemos aquí separado, el agua, las rocas, la tierra, la temperatura, el aire, mientras que los factores bióticos serían los seres vivos, en este caso la fauna y la flora. Bien, en muchos libros vamos a encontrar la palabra biotopo y biocenosis. En este caso vamos a ver cuál es la diferencia de aquello. Bien, un ecosistema agrupa muchas poblaciones de especies animales y vegetales que comparten los recursos de un mismo medio. En este medio de vida se distingue el conjunto de seres vivos, plantas y animales que constituyen la biocenosis y el ambiente geológico, en este caso el tipo de suelo, el clima, el agua, que es en este caso el biotopo. El escenario de la vida. ¿Se recuerdan que nosotros en la diapositiva pasada veíamos los factores abióticos y los factores bióticos? Recordando pues que los factores bióticos es todo lo que tiene vida, personas, animales y también las plantas. Y lo abiótico es todo lo que no tiene vida pero que se necesita para vivir. Pero el conjunto de estos factores también se los conoce como biocenosis y biotopo, ¿sí? Entonces, la biocenosis es el conjunto de los seres vivos que conviven en el ecosistema. Poblaciones de árboles, poblaciones de conejos, comunidades de árboles y de animales, por ejemplo. Entonces, seguimos hablando de seres vivos, mientras que el biotopo es el territorio ocupado por la biocenosis, es decir, por estos seres vivos. Elementos que conforman el paisaje, estamos hablando del agua, el aire y suelo, rocas, factores físicos y químicos como la luz, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica en este caso y la salinidad, que yo ya lo expliqué en la diapositiva anterior. ¿Qué relación existe entre la biocenosis y el biotipo? Pues fácil. Se da una interrelación en la que sobre todo se realiza un flujo de energía en un ecosistema o intercambio de energía y materia.
Para que la vida sea posible, es decir, que se desarrolle la biocenosis, es importante que en el biotopo se den las condiciones ambientales adecuadas. Pero para entender mejor qué es la biocenosis, qué es el biotopo, vamos a ver ejemplos de estos términos. El biotopo terrestre. Tenemos, dentro del biotopo terrestre encontramos aquellos biotopos formados por montañas, bosques, praderas, sabanas, desiertos, entre otros. ¿De qué estamos hablando básicamente? Del biotopo del espacio físico donde habitan estos seres vivos. Tenemos biotopo terrestre, que fue el que nombré anteriormente, el biotopo acuático, tenemos océanos, mares, ríos, lagos y lagunas. Y el biotopo mixto son una combinación tanto del biotopo terrestre como el biotopo acuático. Entre ellos podemos destacar los humedales o las costas. Entonces todo esto vendría a ser el biotopo, el espacio físico donde habitan los factores o donde se encuentran estos factores abióticos, el aire, el agua, la tierra, todo. Y la biocenosis, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, fitocenosis, que es el conjunto de seres vivos formado por especies vegetales como pueden ser especies de árboles, herbáceas, algas, entre otras. Zoocenosis es el conjunto de seres vivos que está formado por especies de animales, mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos, etc. Microbiocenosis, todo tipo de microorganismos existentes que son aquellos seres vivos que no se pueden ver a simple vista y es necesario el uso de un microscopio. Algunos ejemplos de estos organismos pueden ser los organismos unicelulares procariotas como las bacterias u organismos eucariotas como los protozoos, es decir, que la comunidad de esos animales, la comunidad de esas plantas es a lo que llamamos biocenosis. Muy bien, estudiantes, nos quedamos hasta aquí. Espero que tengan un excelente día. Pasen bien.